Hola amigos de Playmo Podcast. Si la semana pasada os enseñé la panadería medieval de Playmobil, hoy os enseño esta casita amarilla, que también es una preciosidad. Referencia 70957. Estas reediciones de que no me cansaré de decirlo, gran acierto de Playmobil. La tercera reedición de este año, después de la Torre Prisión, la casa medieval, perdonad, la panadería medieval y esta casita amarilla. Recordad que las podéis encontrar en la página de Playmobil y es una reedición como otras que hacen, pero hacía ya mucho tiempo que no teníamos este stack medieval. Vamos a verlo. Recordad que la semana pasada os presenté la panadería, os dejaré por aquí el enlace y hoy vamos a ver la casita amarilla, no os la perdáis, una chulada. Pues bien, como hice en el anterior vídeo, aquí tenéis la casita a medio montar. En este caso, fijaros, tonos este amarillo pastel en todas sus fachadas. Dos fachadas con ventana, una ventana y puerta y una libre para poder jugar. Estupendo. El diseño más clásico de estas casitas. Como veis, no tiene gran cosa, ¿vale? Igual que la panadería tenía estas puertas, esa puerta abatible que servía de mostrador. Esta es una casita normal y corriente de Playmobil con sus ventanitas cuadradas, sin más, y una chulada. ¿Bien? Vamos a ir montándola y os voy contando cositas que me han gustado y que no. El diseño, como siempre, una pasada, una chulada. El stem me encanta, como a muchos de vosotros, y muy fácil de montar como todo. Como os he ido diciendo, el tacto un poquito raro, no sé si es la sensación que me da a mí o si alguno también lo habéis experimentado con estas reediciones donde, no sé, noto que el plástico no es exactamente igual, pero bueno, es lo que tenemos. Una cosita de esta casa que no me ha gustado. Como veis, bueno, tengo el tejado ya medio montado, ya le he puesto esto porque esta ventanita suelen costar ponerla. Y una cosa que no me ha gustado mucho es que normalmente estas dos partes del tejado vienen separadas junto a una tercera pieza que las une. En este caso vienen juntas. Esto viene por separado, ya lo he montado yo, pero en este caso todo lo que es un lateral del tejado viene montado, cuando normalmente siempre ha venido por separado en dos partes. No me ha gustado especialmente, siempre he preferido, aunque cueste luego más de montarlo, tenerlo por separado. ¿Por qué? Porque luego suele dar juego si tú quieres utilizar estas casas más de fondo que en un diorama y la quieres más estrechita jugando con piezas de siempre la podías dejar en una, solo una parte, y quedarte las casitas más estrechitas y las poner en el fondo sin que te ocupen tanto. De esta forma no puedes jugar con eso, con estas piezas. Tiene todo el ancho de la casa. Pero bueno, ya digo, una cosita que no me ha gustado, en especial de esto. Por lo demás, como ya digo, y me parece una muy buena solución. Y este color de tejado tipo pizarra me encanta, en contraposición al rojo, que normalmente es el que tenemos. Y estas ventanitas que también le dan ese aspecto de más de casa. Y está muy chulo. Vamos a montarlo. Pues nada, vamos a colocar el tejado, que ya lo tenía aquí medio preparado, que si no luego a mí me cuesta mucho para hacerlo el unboxing. Costar en verdad no cuesta nada. Vamos a ponerles el final de los tejaditos, que lo tenéis. La verdad es que es una preciosidad de casa, porque el tono este de tejado de pizarra le da otro toque que no los tejados rojos que estamos más acostumbrados a verlos en estas casitas de Y si montas, puedes montar un pequeño diorama con las casitas que tengáis, siempre le da otro toque y no se ven todas iguales. Pues aquí tenéis la casa, una preciosidad. Y diréis, joder, David, es que últimamente siempre dices, no me gusta esto, y pues bueno, yo os digo lo que no me gusta, pero en general me parecen una pasada y me encantan. Además, porque estas reediciones la verdad es que las han sacado a un precio, no voy a decir que baratas, pero bastante asequibles, y yo creo que es un precio adecuado para otras cosas de Playmobil que estamos viendo de precios bastante disparatados. Y lo único que voy diciendo, las cositas que voy viendo, que luego no me digáis, no dijiste que tenía esto. Bueno, yo digo,
como crítica a estas construcciones, y lo haré en otro vídeo que tengo pendiente, una comparativa. Me parece que el plástico, el material que está hecho, no es de la misma calidad que antaño, que los años 80-90, pero bueno, a lo mejor es una sensación mía, pero con algunas piezas que tengo no veo que sean exactamente iguales. Y bueno, vamos a ver con qué se complementa esta referencia, que como ya os dije, normalmente las reediciones que siempre había hecho Playmobil de estas casas por venta directa, venía pelada la casa, te lo vendían en una bolsa y punto, y es un detallazo, y está muy bien que te vengan en caja y con algún complemento, alguna historia que siempre le da más valor. Tenemos, en este caso, esta aldeana, muy simple, como todos los clics que están viniendo con esta referencia, pero esta no me desagrada en concreto. Por ejemplo, la veis que es muy simple, no tiene mucha cosa, pero junto al prisionero de la torre me parecen los más acertados. Lo mismo que los otros me parecen demasiado simples, estos en su simpleza, que no tienen nada en especial, me parecen más elegantes y me parecen más bonitos. Ya digo, tampoco tiene gran cosa como veis, pero me gusta para este tipo de referencia. Y por lo demás, ¿qué tenemos? Pues la típica mesa medieval de Playmobil, ninguna novedad, la típica que hay, alguna sillita, que está muy bien, para amueblar la casa. Luego tenemos una especie de taquillón o de mueble para esta pequeña casita, tampoco gran cosa, es una casa medieval, eran pobres, no tenían gran cosa, por lo que nos dejan, no es un castillo. Algún pan, tenemos el típico cubito y la típica escoba, en este caso tonos marrones, que me parece más acertada que cuando te la ponen amarilla o de cualquiera de esos colores. Pues alguna jarrita, ya os digo, bastante chulo, un candelabro, en este caso color plateado, y la típica tabla de cortar con su cuchillo. Un pequeño homenaje para la casa. Ya os digo, no es gran cosa, pero junto se me olvidaba la cama para ponerlo en nuestra guardilla, pues oye, te complementa perfectamente la casita para jugar. Y si tienes cualquier mobiliario o que tengas medieval, te vale para complementarlo. Ya os digo, me encantan estas casas. Hacía mucho tiempo que Playmobil no sacaba Steak, y yo creo que ha sido un acierto. A mí siempre me ha encantado, pero no he tenido nunca la oportunidad de tener. Solo tengo el Mission Medieval mío original de los años 80, el que me compraron a mí, me trajeron los Reyes hace ya muchos años, en los años 80. Yo digo que lo guardo como oro en paño, aunque el pobre sufrió mucho. Yo lo volveré a enseñar porque lo he ido complementando poquito a poco, y aunque no está en las mejores condiciones, pues tiene ese valor que tienen las cosas que son tuyas, que nos he comprado a posteriori, y con ese jugué muchísimo. Y oye, siempre está bien hacerle compañía, y todas estas casitas que me he ido haciendo poco a poco, pues nada, tendré mi pequeño pueblo medieval de Playmobil, y muy contento con ello. Ya digo, ¿qué os ha parecido? ¿Os gustan estos nuevos casas de Steak? ¿Qué os parece esta casita amarilla? ¿Os gusta más o menos que la panadería medieval? Yo me quedo con la panadería medieval, para que os voy a mentir. O la torre de prisión que os enseñé hace ya unos meses. Os dejo por aquí los enlaces a todas ellas, incluso que al final del vídeo, por si le queréis echar un ojo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!